Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas. Bien, vamos a compartir en esta noche una hermosa palabra del Señor que se encuentra en el libro de Salmos. Saludamos a todos nuestros hermanos del canal de YouTube. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están viendo por nuestro canal. También les pedimos que puedan suscribirse. Importante que puedan suscribirse a nuestro canal de Ain Recoleta. Bien, esta noche vamos a compartir una hermosa palabra que estoy seguro que muchos se lo saben de memoria. Esta palabra que vamos a compartir, este salmo, el Salmo 23, un salmo que ha bendecido muchas vidas, un salmo que nos llena de la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Vamos a compartir el Salmo 23 en esta noche, que voy a dar lectura a esta maravillosa palabra y lo haré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aldereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Palabra de Dios. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, la hora ya ha avanzado, Señor. Es tarde, un día de semana, pero ahí tenemos hermanos, Señor, conectados que están atentos, Señor, para escuchar de tu palabra. Oramos para que a esta hora, Señor, usted pueda hablar a nuestras vidas. Oro para que el Espíritu Santo pueda tomar en estos momentos el control de mi vida, Señor. Para que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra, Señor. Porque solamente usted puede discernir las mentes y los corazones, Señor. Usted conoce cada necesidad. Por eso te pido, Señor, a esta hora que usted hable a nuestras vidas. Pido por todos nuestros hermanos que están viendo este video, por aquellos que lo verán por YouTube. Yo oro, Señor, para que todos sean alcanzados por esta bendita palabra. Háblanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 23, yo creo que es uno de los salmos más conocidos por gran parte de las personas. No solamente yo creo que por el pueblo del Señor, sino que va más allá. Es muy conocido. Creo que es más conocido aún que el Salmo 91, porque el Salmo 121, donde dice: ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de parte de Jehová. Entonces, este es un salmo muy, muy conocido. Es un salmo de David, del rey David. Pero David, antes que fuese rey, David era un pastor de ovejas. Cuidaba las ovejas de su familia, de su padre Isaí. Y David no era un mal pastor. David era un buen pastor que siempre luchaba para proteger a sus ovejas. Recuerdo que cuando se enfrentó a Goliat, el rey Saúl le dijo: ¿cómo tú, siendo un muchacho que no tiene ninguna clase de experiencia en guerra, te vas a ir a enfrentar a ese gigante? David dijo: yo soy pastor de ovejas y me he enfrentado a peligros. Cuando venía el oso o venía el león en busca de mis ovejas, yo me enfrentaba al oso y me enfrentaba al león. Y si era necesario, los mataba. Entonces, ahí vemos que David se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león para proteger las ovejas. Incluso las ovejas que ni siquiera eran propias, eran de su familia, de su padre. Pero de ahí David era un buen pastor. Y basado a esta experiencia que como pastor él tenía, de saber que él dio y luchó muchas veces para defender al rebaño, a las ovejas, él se consideró también como una ovejita, una oveja, pero reconociendo en el Dios del cielo el pastor de las ovejas. Qué tremendo pastor. ¿Cuánto tiene ese pastor? ¿Cuánto, esta noche pregunto, cuánto tienen a Jehová como su pastor? Entonces, David decía: Jehová es mi pastor. Y cuando analizamos este salmo, vemos que en David no hay ninguna duda. Él dice: Jehová es mi pastor. Él lo dice con certeza. Él lo dice con seguridad. No dudando. No está poniendo en duda o pensando que tal vez Jehová no es su pastor. Pero él lo dice con convicción. Él lo dice con seguridad. Jehová es mi pastor. Y eso, amado en el Señor, tenemos que también nosotros como sus hijos creer con todo nuestro corazón y tener esa seguridad, tener esa fe, esa certeza y poder decir: Jehová es mi pastor. Santo es el nombre del Señor. Pero para poder tener esa convicción, también tenemos que tener la seguridad que nosotros somos sus ovejas. Sí. Para poder decir, amado en el Señor, que Jehová es nuestro pastor, tenemos que también saber y reconocer en nosotros, reconocernos como ovejas del Señor. Ahora, hay una palabra que Jesús enseñó acerca de quiénes son sus ovejas. Ahí encontramos una palabra en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 2 al 4, y lo digo lento la cita bíblica si usted la quiere anotar, porque hay hermanos que les gusta anotar la cita bíblica, y por eso lo digo lento. San Juan 10, capítulo 2 al 4 dice: mas el que entra por la puerta,
el pastor de las ovejas es, aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Tremenda palabra. Aquí vemos la característica de las ovejas que reconocen en Jehová su pastor. En primer lugar, dice que las ovejas oyen su voz. Oyen su voz. No están oyendo cualquier voz. Están oyendo la voz de su pastor. Y para poder oír la voz de su pastor, tienen que estar atentos a esa voz. Porque hoy día hay muchas voces que se levantan. Hay muchas voces que dicen yo soy. Pero las ovejas del Señor reconocen la voz de su pastor. Que no están dispuestos a seguir a cualquier impostor, falso maestro o falso profeta que venga con enseñanza distinta a la que está establecida por la palabra del Señor. Una de las características de las ovejas que reconocen que Jehová es su pastor es que oyen su voz. Yo no sé si tú estás oyendo la voz del Señor. Yo no sé si tú estás oyendo la voz de Dios en tu vida. Y una de las formas que nosotros sabemos que estamos oyendo la voz de Dios, que estamos oyendo la voz de nuestro pastor, es que nosotros le seguimos. Nosotros seguimos a este pastor y vamos donde él va. Nosotros le seguimos. Que a veces que hay que caminar por caminos bien inclinados de su vida, vamos. Que a veces que hay que caminar por caminos pedregosos, vamos. Nosotros le seguimos. Y nosotros, amados en el Señor, tenemos que poder discernir y escuchar la voz del Señor para poder seguirla. Porque dice que el Señor conoce a sus ovejas y Él la llama por su nombre. El Señor te conoce a ti, me conoce a mí, y no solamente para Él somos un número. Cuando hemos visto así, pero a eso cuando hemos ido al sur, hemos visto muchas ovejas. Y es muy difícil que un pastor le tenga un nombre a cada una. Tal vez si tiene una, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, no tendrá problema en poder reconocer y ponerle nombre. Pero si son 100, ahora si son 1000, ahora si son miles, ¿cómo podrá ponerle nombre a cada una y poder reconocer entre ovejas y ovejas? Pero nuestro pastor, Él a nosotros nos reconoce. Sí, a usted lo reconoce, a mí me reconoce el Señor, y no somos un número más para el Señor. No somos una oveja más dentro del montón, sino que el Señor nos ha reconocido y nos llama por nuestro nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Tremendo, amado en el Señor. De saber que para Dios yo no soy un número más. Es cuando hoy día vemos a las autoridades que cada mañana se ponen ante la prensa y delante del país a decir, tenemos 4.900 y tantos contagiados. Número. 75 fallecidos. Número. Preguntamos a la autoridad, ¿usted los conoce? ¿Sabe su nombre?
Pero el Dios del cielo, para el Dios del cielo, nosotros no somos un número más. Para el Dios del cielo no somos una estadística más. Para el Dios del cielo tenemos valor. Para nuestro pastor tenemos valor y Él nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y eso es maravilloso. Y dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y la oveja que conoce su voz es porque está dispuesto a hacer la voluntad de su pastor. Esa es la característica de una oveja. Aquellos que tienen la convicción, la seguridad de que Jehová es su pastor, es porque están dispuestos a escuchar su voz y a seguirle. Las ovejas que dicen Jehová es mi pastor y no escuchan la voz del Señor y no le siguen, no son del rebaño del Señor. Podrán decir Jehová mi pastor, pero es un decir. Pero Jehová no será su pastor. Jehová es pastor de las ovejas que oyen su voz. Tenemos una palabra que nos clarifica un poquito más esta idea que está ahí en Hebreo, en el capítulo 13, verso 20 y 21. Hebreos, capítulo 13, verso 20 y 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, el gran pastor de las ovejas, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Gloria a Dios para siempre. Ahí estamos. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra nos deja más claro de estas ovejas. No ovejas mañosas. No ovejas que dicen, no, yo sirvo a Dios a mi manera. O yo creo en Dios a mi forma, a mi manera. No. Esta no es a la forma que usted o yo creamos. Porque las reglas no las pongo yo, no las pone usted. Las reglas las pone el soberano de la tierra. Las pone el soberano del universo. Él pone la forma. Y Él establece quiénes son sus ovejas. No cualquiera puede decir yo soy oveja de Dios. No cualquier persona puede decir yo soy hijo de Dios. Usted sabe que la religión mayoritaria de la tierra dice que todos los hombres son hijos de Dios. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Hay una distinción entre creación e hijos de Dios. La Biblia hace una diferencia. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio esa potestad? A los que creen en su nombre, aquellos que le han recibido. Los que no han recibido a Cristo no son hijos de Dios. La Biblia dice ahí en el mismo Juan capítulo 1 verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios. La Biblia también dice que hay hijos de Dios y, aunque suene muy fuerte la frase, la palabra del Señor lo enseña y dice que también hay hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, es hijo del diablo. Jesús a los fariseos, a los religiosos,
aquellos que se vestían con vestimentas preciosas, hermosas, sacerdotales, les dijo: vosotros sois hijos del diablo. Jesús les dijo a los religiosos: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús fue claro con ellos. Entonces, hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Hay creación de Dios y hijos de Dios. Entonces, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, quiere decir que somos sus ovejas. Entonces, el Señor, cuando ha entrado en nosotros, dice que por Él, nosotros, por Cristo que está habitando en nosotros, Él hace toda buena obra en nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios. Para que la voluntad de Dios que nosotros podamos hacer sea agradable a Él. Entonces, si somos sus ovejas, vamos a oír su voz. Él nos llamará por nuestro nombre. Nosotros le vamos a seguir para hacer lo que es grato delante de Él. Hacer su voluntad. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Esto es amado en el Señor. Esto es los que tienen esa seguridad de decir: Jehová es mi pastor, porque realmente es una oveja del Señor. Y ya vimos quiénes son las ovejas del Señor: aquellos que oyen su voz, aquellos que le siguen para hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros somos ovejas del Señor, tenemos esa seguridad, entonces sabemos que Él a nosotros nos va a cuidar. Y podemos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, esta promesa es para su rebaño. Esta promesa es para sus ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted es una oveja del Señor, usted de aquellas ovejitas que dicen amén, usted está bajo esta promesa y podrá decir: nada me faltará, nada. Esa es la seguridad que tenemos cuando somos ovejas del Señor, cuando sabemos que somos sus hijos, sabemos que estamos bajo su cobertura, bajo su protección. Y nada nos faltará. Nada. Pero ¿quién puede tener esta seguridad? Solamente las que son ovejas de este rebaño. Las que son ovejas del buen pastor. O como dice Hebreo, del gran pastor de las ovejas. Cuando nosotros somos ovejas, esta promesa es para usted. Si usted es una ovejita del Señor, esta promesa es para usted. Porque el Señor también hace distinción entre los suyos y los que no son suyos. A los suyos llama por su nombre. Y a los que no son suyos le dirá: apartados de mí. Jesús en el huerto de Getsemaní, en Juan 17, dice que cuando Él oró, Él hizo una diferencia. Cuando intercede ante el Padre, hace una diferencia entre los suyos y los del mundo. Él dice: yo ruego por esto, no ruego por los del mundo, sino por los que me distes, dice el Señor. El Señor ruega por los suyos, por aquellos que le rechazan, por aquellos que no creen en Él, por aquellos que están haciendo su propia voluntad, por aquellos que tienen su corazón incrédulo. El Señor no clama ni intercede por ellos. El Señor intercede por los suyos. Y si usted es una oveja del Señor, que oye su voz y está siguiendo al Señor, yo quiero decirle que esta promesa que dice: nada me faltará, esta promesa es para usted. Gloria a Dios. No sé cuánto lo pueden creer. No sé cuánto pueden decir: yo soy hijo
y soy una ovejita del Señor. Porque aunque me cuesta, yo le sigo. Porque aunque me cuesta, yo me esfuerzo por hacer su voluntad. Aleluya. Si usted es una oveja del Señor, le quiero decir que Jehová es su pastor y por lo tanto nada le faltará. Y dice en Filipenses, capítulo 4, verso 19, dice, hablando el apóstol Pablo, mi Dios. Se da cuenta la misma seguridad que tenía David en que Jehová era su pastor, también en la misma seguridad que tiene Pablo acerca de Dios, que es su Dios. Dice, mi Dios, mi Dios. Es como el salmista, mi pastor. Acá dice, mi Dios, en la misma seguridad. Y dice Pablo, teniendo esa convicción que él era su Dios, él dice, pues mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aquí vemos al apóstol Pablo teniendo esa convicción, teniendo esa seguridad. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué tremenda promesa! ¿Para quiénes? Para sus ovejas. Para aquellas ovejas que oyen su voz. Para aquellas ovejas que le siguen. Para aquellas ovejas que se esfuerzan día tras día para hacer su voluntad. No todo aquel que me diga Señor, Señor, dijo Jesús, va a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él pone las reglas. Gloria a Dios. Y la promesa es que el Dios del cielo va a suplir todo. A sus ovejas el Señor va a suplir todo. A lo mejor tú te encuentras en un momento de necesidad. Hoy día hay mucha necesidad, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, amado del Señor. Pero confiemos, amado. Confía en el Señor. Él puede suplir tu necesidad de la forma más increíble. Porque yo creo a esta palabra. Y que a lo mejor tú te encuentras en una situación de desesperación. He escuchado de casos de hermanos que están pasando una situación desesperada. Que están pasando una situación de angustia. Que están pasando una situación de aflicción. Porque a veces no hay con qué comer. Pero si tú eres una ovejita del Señor, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Yo lo creo así. Tengo fe en su palabra. Tengo fe en que sus promesas son fieles y son verdaderas. Y puedo descansar en su palabra. Que a veces eso nos falta a nosotros, a veces los creyentes. Poder descansar en su palabra. Poder creer a lo que el Señor dice. Yo lo creo porque Él lo dice. Y te digo a ti, hermana o hermano, que pueda estar pasando un momento de aflicción, como hay muchos que están pasando. Él dice que Él suplirá. Él va a suplir. No sé de qué forma, pero Él lo hará. Porque si Él lo dice, es así. Si tú eres una ovejita del Señor, confía que nada te va a faltar. Nada. Pablo dice en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo dará también con Él todas las cosas? Qué tremendo. Si el Dios del cielo, no escatimó en darnos a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿hay algo más valioso que Jesucristo? ¿Hay algo más valioso que la vida inocente de nuestro Señor? Si el Dios del cielo estuvo dispuesto a darnos su Hijo, Él nos dio su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Dios del cielo nos dio a su Hijo, ¿cómo no lo va a dar, dice Pablo, con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, que es lo más preciado, el unigénito del Padre, ¿cómo no te va a dar un plato de lentejas? ¿Cómo no te va a dar un plato de poroto? ¿Cómo no te va a dar una barraquita en la mañana? ¿Cómo no te va a dar un vaso de leche para tus hijos? ¿Cómo el Señor no te va a bendecir? Él lo hará. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo. Él nos dio a su Hijo. Por eso dice el Señor, no os afanéis por lo que vais a comer o que vas a vestir. Si el Señor alimenta las aves, ¿no valéis vosotros más que las aves?, dice el Señor. Mira las aves que ni siembran, ni nada, ni recogen en granero, y Dios las alimenta. Dice Jesús, ¿no valéis vosotros más que una ave? Miradla, los líos del campo, que no trabajan ni hilan. Ni aun Salomón, dice, se vistió como uno de ellos. ¿Acaso el Señor no también te dará lo que tú necesitas? Por eso el Señor dice, no os afanéis. Buscar primeramente el reino de Dios y el Señor va a añadir todas las cosas. Es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es bueno, Iglesia. Dice que Él no desampara a los que en Él confían. Él no desampara a los que en Él confían. Dios es bueno. Que a veces nos falta la fe, sí, nos falta la fe para creer todo esto. Que a veces nos llenamos de duda y la duda impide que podamos ver el amor de Dios. A veces la duda impide que podamos ver lo maravilloso que son sus promesas. Porque es fácil cuando todo marcha bien y hay trabajo y tenemos la chequera bien robusta. Es fácil decir, no, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero cuando se pierde el trabajo, cuando no hay ingreso, cuando miramos, abrimos el refrigerador y el refrigerador está vacío, cuando no sabemos dónde vamos a poder sacar el alimento para darle a nuestros hijos, ahí, hermano, ahí es cuando hay que creer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto tiempo llevamos? No tomé el tiempo. 25 minutos. Pero yo quiero decirte, hermano, en el Señor, créele a Dios, créele a Dios, confía en sus promesas,
Si tú eres una ovejita del Señor, si tú eres una oveja del Señor, esta promesa es para ti. Y dilo con convicción, dilo con seguridad. Descansa en la promesa del Señor, descansa en sus promesas. Jehová es mi pastor, nada. Y cuando hay nada te faltará. Te motivo en esta noche, en esta fría noche, a que puedas descansar en el Señor. Vamos a dejar hasta aquí esta parte del mensaje. La vamos a continuar el viernes. Y yo creo que la vamos a terminar el domingo. Porque vamos a compartir todo el Salmo 23. Yo creo que el domingo vamos a terminar. Pero la segunda parte la vamos a entregar el día viernes, amado en el Señor. Yo creo que el Señor habló a tu vida. Yo creo que el Señor esta noche habló a tu vida. Sí, el Señor habló a tu vida. Y esta noche el Espíritu Santo te está dando testimonio que el Señor te está hablando a ti. Sí, a ti. El Espíritu Santo está dando testimonio que a ti el Señor te estaba hablando. Que esta palabra estaba preparada para ti. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido palabra de Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir a esta hora de la noche. Es tarde ya, Señor, pero aquí estamos compartiendo esta palabra para bendecir vidas, para bendecir corazones, Señor. Te ruego que por esta palabra, Señor, te pueda hablar a cada una de las vidas, Señor, que están ahí conectados. Yo creo que más de alguna vida, Señor, fue tocada por esta palabra. Más de alguna vida, Señor, pudo comprender lo importante que es ser una oveja del Señor y poder descansar en tus gloriosas promesas, Señor. Gracias, porque podemos decir con toda convicción y con toda seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y